Buenas tardes. Hoy, en España siglo XXI, con una persona buena amiga y referente para muchos jóvenes españoles, artistas y personas creativas. Con nosotros, Rafael Lamas, director de orquesta y profesor de literatura, de cultura en la Universidad de Fordham en Estados Unidos. Buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos esta tarde. Y una pregunta primera que siempre hago a todos nuestros entrevistados. ¿Quién es Rafael Lamas? Preséntate. Empezamos bien la entrevista. Ante todo, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí en la UNIR. ¿Quién es Rafael Lamas? Pues ya me gustaría saberlo. ¿Te estás buscando a ti mismo? No, qué va. Pues qué sé yo, alguien desde luego que no le gusta mucho hablar en público, tengo que decir, quizás como profesor, es alguien que intenta escuchar a los estudiantes más que imponer unos conocimientos, más que instruir. Me interesa mucho más ser un colaborador que un instructor. Como director de orquesta es la misma actitud también. Me interesa mucho más escuchar o lidero escuchando. La actitud es la de recibir, la de aprender de los demás. Y como escritor, creo que me gusta más leer que escribir. Creo que me parece mucho más interesante leer lo que han escrito los demás que producir algo yo mismo. Porque bueno, creo que tiene que haber una cierta ecología textual también. Entonces, Rafael Lamas, primero, ante todo, hablar de mí mismo en tercera persona es lo más raro que me podía imaginar. Pues quizás es alguien que le gusta más escuchar y aprender que hablar. Rafael, eres un humanista de la sociedad del conocimiento, que vive a caballo entre dos continentes, Europa y América. ¿Por qué nos habla de esos contrastes? Bueno, un humanista, más quisiera, ¿no? Yo modestamente simplemente intento aprender, ¿no? Contrastes entre Nueva York, que es donde paso la mitad del año, y Granada, donde paso la otra mitad del año. Pues sí, hay contrastes y muy enriquecedores, tengo que decir. Nueva York es un lugar donde entro en contacto, donde estoy en circulación constante, ¿no? Donde conozco a gente, donde me interesa enfrentarme a lo desconocido, ir a conferencias insospechadas. En Granada es el lugar de la reflexión, el lugar de la lectura paciente, el lugar de los paseos a la sierra. Nueva York, el lugar de la energía, de cada día es totalmente distinto. Granada es el lugar de la continuidad, de la rutina. Entonces intento compaginar estas dos realidades e integrarlas en una sola subjetividad, sin quedar completamente paranoico, ¿no? Entonces, en Nueva York estoy más integrado en lo que es la estructura universitaria de mi universidad, y en Granada pues me dedico también a dirigir por España y esto. Rafael, estamos viviendo momentos de incertidumbre en España. ¿Cómo ve España un profesor español que vive en Nueva York y que es un amante de las letras y al mismo tiempo director de orquesta? Ay, Manuel, qué preguntas más difíciles me haces. ¿Cómo me ve España? Pues no lo sé, ni siquiera sé cómo me veo yo a mí mismo. Espero que no como un bicho raro, ¿no? Yo tengo que decir que recibo mucho apoyo, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Yo soy alguien que me fui de España hace mucho, me fui muy jovencito. Tenía esta inquietud de viajar, quería conocer el mundo. Quizás no sabía apreciar las cosas que había aquí, o lo que se me ofrecía. El caso es que desde los 19, 20 años me fui. Me fui primero a estudiar a Italia, fui un mes y me quedé 2 años. Estuve en Inglaterra, estuve en Francia, en Austria y terminé en Estados Unidos. ¿Qué pinto yo en Estados Unidos? ¿Cuál es mi relación con España? ¿Cómo me ven desde aquí?
Pues no lo sé muy bien. Desde luego, a nivel académico, tenemos agendas intelectuales diferentes, ¿no? En la academia americana y la academia española. Hay métodos, metodologías distintas. Y es cierto que a veces los discursos no son tan compatibles o tan fluidos como quizás deberían de ser, ¿no? A nivel musical, pues quizás también. Yo desarrollé mi carrera, sobre todo allí, y no es tan fácil reintegrarse una vez que he vuelto. Y he vuelto pues porque he querido, ¿no? Es decir, igual que me fui por una decisión personal, por un impulso personal, después de mucho dar vueltas por el mundo, en un momento de mi vida decidí redescubrir mi país y quererlo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Te sientes defraudado por cómo vivimos actualmente la situación política, donde en este país son difíciles los pactos sobre cuestiones de Estado? Vamos directamente a la política. Defraudado, pues no, a ver, yo creo que la situación política ahora es muy compleja, la realidad sociocultural es muy compleja, ¿no? Yo creo que la situación de los últimos meses, que estamos viendo los últimos meses, no es más que un reflejo de la sociedad. Es decir, los políticos vienen de la sociedad, hay mayor o menor conexión, menor o mayor contacto, pero la realidad es que los pueblos tienen los dirigentes que se merecen. Y, y es interesante esta dificultad para hablar, ¿no? Y quizás refleja algo de nuestro subconsciente colectivo con el cual no queremos enfrentarnos, ¿no? Yo no creo que los políticos sean sujetos completamente separados del resto del mundo. Pero ¿por qué no llegan a un pacto? Tenemos en España ahora mismo, y quizás pues la opinión de alguien que está fuera sea más neutral. No Necesitamos pactos en educación, en sanidad, en unidad de España. Vienes de un país donde las reformas constitucionales han sido mínimas. Tienen una misma constitución desde hace más de 200 años. ¿Qué pasa? ¿Que el carácter latino nos lleva a ser más beligerantes? No lo sé, no lo sé realmente. Eh, ¿Por qué no hay pactos? Bueno, pues realmente creo que es una cuestión muy abierta. Quizás no se trata necesariamente de pactar. A veces no se trata de pactar con el demonio, a veces hay que pactar con el demonio y no se trata de eso. A veces hay que saber qué decir no, a veces hay que decir no. Pero también hay que saber escuchar. Quizás ese es uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad, no lo sé, en la cual me incluyo yo también. Este monólogo continuo y la incapacidad o dificultad de establecer una relación de escucha con un otro diferente, alternativo. Quizás porque no tenemos en nuestra propia sociedad una suficiente diferencia, ¿no? Somos demasiado parecidos, por lo tanto no nos entendemos, ¿no? En otras realidades sociohistórico-culturales, donde están más habituados a la diferencia, hay quizás más respeto y hay quizás más voluntad de acercarse a lo diferente. Rafael, ¿cuáles son tus proyectos ahora mismo en España? Proyectos, bueno, yo estoy siempre tengo miles de proyectos. Desde proyectos de escritura, siempre estoy pensando, creando un nuevo libro que esperemos que vaya bien. A nivel musical, bueno, pues acabo de hacer un concierto la semana pasada en el Auditorio Manuel de Falla de Granada, con un programa muy bonito de música de Grieg, el compositor noruego. Tengo ahora unos nuevos proyectos también de conciertos en Granada, en Andalucía. Proyectos, me interesa desarrollar más contactos entre las universidades norteamericanas y las españolas. Creo que es necesario esta internacionalización de la universidad española. Las oportunidades que yo tuve, ¿no? cuando era estudiante, los viajes que yo hice, creo que son oportunidades que tendrían que estar al alcance de más gente, ¿no? Y bueno, yo ahí puedo colaborar, ¿no? Entonces tengo proyectos musicales, proyectos intelectuales, proyectos académicos, ¿no? Institucionales, ¿no?
Es un poquito como me muevo. ¿Qué diferencias ves entre la universidad española y la universidad americana? Hay muchas diferencias, muchas. Ante todo están los medios, es algo fácil, ¿no? Los recursos con los que cuenta la universidad americana son realmente muy poderosos. Nos trata muy bien, tengo que decir. Nos trata muy bien. Hay muchos fondos para la investigación. Los estudiantes están muy bien tratados. Como sabemos, las universidades americanas son caras, pero también existe una política de becas bastante generosa. Yo fui a Estados Unidos a hacer un doctorado con una beca norteamericana de una universidad privada, la New York University, que me pagó tanto mis estudios como un salario para poder vivir. Es decir, yo aquí estaba, bueno, era muy joven, ¿no? Pero no tenía medios para vivir. Tenía que vivir con, bueno, con pequeños empleos aquí y allá, y no había un interés institucional en mi trabajo. Y surgió de este país que yo desconocía completamente y del cual además no tenía una relación no me sentía particularmente atraído por Estados Unidos, ¿no? Pero varias universidades me empezaron a ofrecer becas y a competir para que yo las aceptara. Entonces, esto es muy significativo. A ver cuándo sucede que una universidad española compita por un estudiante de un país lejano para que vaya a esa universidad española en unas condiciones como las que yo fui a Estados Unidos. Completamente becado, con un salario, con unas condiciones excepcionales, a estudiar con grandes maestros. Hay una diferencia de recursos, definitivamente, ¿no? Y esta quizás es la gran distancia que nos separa con el sistema norteamericano. ¿Y en cuanto a la calidad del profesorado? Bueno, pues hay grandísimos profesionales en todas partes, por supuesto, ¿no? Naturalmente, en Estados Unidos, dado que hay esos recursos económicos tan poderosos, pues tienen una mayor capacidad de contratación, digamos. Y sobre todo la relación estudiante-profesor. Yo en mis clases tengo 10 estudiantes, y lo cual es un lujo, ¿no? Y enseño pues 4 horas a la semana, ¿no? Entonces pues puedo dedicar tiempo y pensamiento, ¿no? a mis estudiantes, y puedo crecer yo con ellos y ellos crecer conmigo, ¿no? Entonces es una relación mucho más clásica, en el sentido de maestro-discípulo, en el sentido clásico de la educación, donde es un seguimiento mucho más cercano, mucho más de acompañar en el crecimiento del desarrollo crítico del estudiante. Saltemos de la universidad a la política americana. Vivimos casi un periodo preelectoral donde hay muchos candidatos, republicanos frente a demócratas, un bipartidismo que en este país hemos roto para dar paso a los emergentes. ¿Cómo ven las próximas elecciones americanas? ¿Qué se está jugando Estados Unidos en esas elecciones? Te voy a responder a tu pregunta, me voy a tener que arriesgar, pero antes creo que te voy a corregir también un poco de una parte conceptual de la pregunta. Hablabas de bipartidismo en Estados Unidos y aquí un bipartidismo roto. En el fondo no hay tanta diferencia, vamos a ver. En el bipartidismo americano hay 2 partidos, pero hay multitud de candidatos, además con agendas completamente diferentes. Podemos tener un socialista como Sanders, ¿no? En un partido donde puede haber candidatos muy de derechas, ¿no? Y en el otro partido, en el Partido Republicano, puede haber también una gran variedad de candidatos. Entonces, en Estados Unidos hay 2 partidos, pero muchos candidatos, y en España ahora hay pocos candidatos, pero muchos partidos. Digamos, hay una diferencia. Entonces, la aparición de nuevos partidos en España corresponde con la aparición de nuevos candidatos en Estados Unidos. En el fondo son fenómenos bastante semejantes. Hay una necesidad de renovación política porque las estructuras políticas heredadas no responden o no parecían responder a las necesidades sociales, a las inquietudes, a las ansiedades y frustraciones de la sociedad. Entonces, parece diferente el sistema, pero no es tanto. Recordemos además que en el caso americano los partidos no tienen una estructura rígida.
no hay disciplina de partido, por ejemplo. Ahí Obama tiene que convencer a cada uno de los congresistas y a cada uno de los senadores de su partido y del otro, ¿no? Y a veces consigue votos del Partido Republicano a favor y en contra del Partido Demócrata. Es decir, el hecho de que un presidente sea de un partido no implica que lo apoye su partido. Ahora se está dando la contradicción en Estados Unidos con Trump, que el Partido Demócrata, el Partido Republicano se opone al que es posiblemente el que va a ser posiblemente su candidato. Es decir, es completamente esquizofrénico, ¿no? Entonces, esa era la primera puntualización. ¿Qué se juega Estados Unidos en estas elecciones? Ojalá se juegue poco. Ojalá la cordura llegue al final del camino, ¿no? Si no llega, entonces sí que se juega mucho Estados Unidos y el resto del mundo. Pero esperemos que no vaya a mayores y que quede en una broma. No obstante, tengo que decir que esta comercialización de la política, esta mediatización de la política como espectáculo, como reality show, ¿no? Que era algo que ya había empezado hace mucho, quizás con Reagan o incluso antes, ahora ha llegado a un punto culminante. Y parece que la gente se está sorprendiendo, pero no hay motivo para esa sorpresa. Estaba ya anunciado, estaban los gérmenes antes. Es decir, Trump no es una aparición, tiene unos antecedentes, ¿no? Y esos antecedentes también los hemos vivido en Europa. No nos olvidemos que aquí tuvimos a Berlusconi, que es un personaje bastante parecido, ¿no? Representa este sujeto heroico, patriarcal, que lleno de valores decimonónicos, ¿no? Del riesgo, del ser que se hace a sí mismo, o teóricamente, porque no es así, ¿no? Que controla los medios de comunicación, que es un comunicador de masas, ¿no? Entonces, bueno, el caso americano no es tan diferente. Nosotros los europeos queremos decir, no, los americanos es una payasada, un teatro. Ojo, que no estamos tan lejos. ¿Y cómo ves a Hillary Clinton dentro de este teatro de la realidad americana? ¿La representante de una izquierda a la europea? No, la izquierda a la europea está muy lejos de todo lo que sea americano. Es decir, el Partido Popular de España estaría en la izquierda en Estados Unidos, no nos olvidemos. El Partido Popular en España todavía habla de estado del bienestar. Eso en Estados Unidos no tiene cabida, ¿no? Hillary Clinton es la herencia política, es la tradición liberal norteamericana, son los padres fundadores de la Constitución, ¿no? Y en ese sentido es una cierta racionalidad en la política norteamericana. Es una política muy conservadora, no va a ser continuista, totalmente continuista. La diferencia es que por fin una mujer podría tener el poder, ¿no? Que eso a nivel simbólico es muy importante. De la misma manera que Obama, independientemente de sus éxitos y fracasos como político, el símbolo de Obama en sí mismo ya es representativo en la historia del país. ¿Estados Unidos ahora mismo qué mira más? ¿Hacia el Atlántico o hacia el Pacífico? Hacia el Pacífico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es donde se está moviendo ahora la economía mundial, es decir, la economía productiva, porque la política, por desgracia, se está alejando de la sociedad civil y de la tradición política y sigue los cursos del capitalismo multinacional. Y por eso a Estados Unidos le interesa mucho más el Pacífico que el Atlántico. Es curioso porque el Partido Republicano habla del Pacífico y el Partido Demócrata todavía mantiene el Atlántico. Es muy interesante esa diferencia, ¿no? Pero definitivamente Estados Unidos, su vocación actual ya no es la vieja Europa, con sus derechos, con su herencia socialdemócrata. Es el capitalismo desenfrenado del Lejano Oriente. Es el capitalismo desenfrenado del Lejano Oriente,
da la sensación de que tuviéramos un retorno del liberalismo, pero el liberalismo siempre ha tenido unas importantes raíces éticas y morales. ¿Siguen estando presentes? No, yo creo que no. Yo creo que el Estado burgués, que fue la plataforma de la economía burguesa, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, las revoluciones francesas y norteamericanas, planteaban un modelo de libertades completamente diferente a la realidad actual. El Estado actual puede servir como cortapisa, como defensor del tardo capitalismo multinacional o transnacional. Mientras el Estado burgués de la primera modernidad, de principios del siglo XIX, era la plataforma de este capitalismo liberal, ahora tendría que ser el instrumento por el cual la sociedad civil es capaz de poner límites, ¿no?, a la destrucción del planeta, a la destrucción de la humanidad, a la destrucción de los valores y de la herencia política construida durante el último siglo, que se está poniendo en riesgo. Vamos a hacer un cambio de ritmo. Hablemos de música. Música. Porque también es otro de tus campos. Soy músico, no político. Me estaba preguntando todo de política y yo no soy político. Eres un humanista con una gran visión universal, Rafael, a pesar de que vives en Granada. Toma ya. Tierra soñada por mí. Rafael, ¿cuáles crees que son las grandes tendencias en materia musical actualmente en estas sociedades globalizadas? Qué pregunta más difícil. Hay una fragmentación. Pero esta fragmentación ya viene desde principios del siglo XX. Es decir, señalar tendencias estéticas, señalar corrientes dominantes, no es más que una opinión caprichosa. Yo no creo que haya tendencias particulares, ¿no? En este momento lo que hay son una multitud una cantidad enorme de creatividad en diferentes campos, en diferentes direcciones, que no necesariamente sigue paradigmas impuestos por una academia, ¿no? Esto es curioso, cómo la creatividad y la academia cada vez están más separadas, ¿no? Yo no estoy tan seguro que la universidad sea el lugar de la creatividad, ¿no?, como posiblemente lo fue en el pasado. Los grandes creadores en literatura, en música, en las artes y también quizás en la ciencia, no lo sé, ¿no?, como sucedía en la España del siglo XVIII, ya no están en las universidades, están en otros lugares, ¿no? Están en ciencia, en empresas, en farmacéuticas, en música, quizás en discográficas, están en otros lugares, ¿no?, pero no necesariamente en quien impone el canon, en quien impone el orden, que somos los académicos, ¿no? Yo como profesor también me considero parte de esta academia. Por lo tanto, me resisto a responder a tu pregunta, porque creo que la academia no debe limitar, no debe definir, sino debe ofrecer oportunidades, ¿no? Y no necesariamente es lo que está haciendo. ¿Vivimos en una posmodernidad decadentemente creativa? Si es creativa, no es decadente. Es una posmodernidad decadente, eso seguro, ¿no? Pero no, la creatividad es siempre energizante, siempre nos impulsa, no decae, no cae, ¿no? Nos eleva la creatividad. Y eso es quizás lo que nos salva, ¿no? Pero la creatividad, defiendo, está en la persona privada, en el autor desconocido, en ese novelista que nadie publica, en ese grandísimo músico que no conoce absolutamente nadie, ¿no? No está en los grandes nombres, ¿no? Hay una grandísima creatividad en nuestra sociedad, se ve en internet, está lleno de gente que hace cosas extraordinarias. La decadencia quizás está en las estructuras solidificadas, heredadas de poder cultural, ¿no?, que intentan controlar su espacio, su parcela de poder, ¿no? Y las universidades tienen gran responsabilidad en
en ese control, ¿no? Y en ese intento de dominio, ¿no? De la creatividad. La creatividad está en otros sitios, está en la gente. Digamos que igual que tenemos franquicias en la comida rápida, tenemos franquicias en la lectura, también tenemos franquicias en la cultura. Claro, pero esas franquicias están por todas partes, afortunadamente. Entonces hay franquicias de poder y franquicias unipersonales. Eso es lo que tendría que haber, ¿no? El valorizar al individuo, que el individuo no se sienta alienado por la falta de comunicación, que la creación vuelva a ser una pasión, no una profesión. Estoy completamente en contra del autor profesional. El autor, ante todo, tiene que ser un autor vocacional. Si luego vive profesionalmente de su vocación, bienvenido sea. Y tiene fama, y tiene gloria, y reconocimiento. Pero hay que esperar del creador, el músico, el escritor, el pintor, el arquitecto, el científico, el empresario, que son creadores. Hay que esperar compromiso, hay que esperar ética, hay que esperar verdad, ¿no? Y no tanto profesión. Siempre estamos profesionalizando la vida, ¿no? Corporatizando la actividad, convirtiéndonos en empresas con objetivos económicos, con resultados. No, la creatividad debería ser más sincera. Amigo Rafael, vivimos prácticamente en una sociedad dialéctica dicotómica, público-privado, Estado-mercado. En esta posmodernidad decadentemente creativa que está en el individuo, ¿crees que emergen nuevos espacios al margen de estas dialécticas? Claro que sí. Ojalá que sí, ¿no? Además, esas dialécticas han estado dominadas por una cultura burguesa, por una modernidad, una cultura moderna a la cual ya nadie cree, pero que seguimos utilizando porque ha quedado solidificada institucionalmente. Entonces hay que evitar estas dicotomías de las que has hablado. Éxito-valor, por ejemplo. ¿En qué consiste el valor? En la circulación de los productos, en el éxito. Pues quizás no. Quizás habría que romper esta dicotomía burguesa, la cual el producto vale en cuanto que es consumido, ¿no? Habría que ser capaces de crear otras dinámicas, otra cultura, en definitiva, ¿no? Otros principios que permitan el desarrollo de la personalidad y de la sociedad. Un autor como Norbert Elias nos habla de que vivimos momentos entre la fragmentación de la sociedad de lo humano y la sociedad de lo técnico, y en la cual es necesario traducir lo técnico en lo humano para recobrar los valores éticos que en buena medida han estado comercializados. ¿Tú crees que esta sociedad global, con grandes oportunidades, está necesitada de una ética de la persona en la que, podamos ser cada día más humanos? Sí, no sé si en términos de Elías, no, yo creo, pero desde luego hace falta una recuperación de la ética, una ética que surja de la memoria, de la experiencia, del recuerdo, pero de un recuerdo crítico, de un recuerdo a partir del pensamiento crítico. Esta fractura entre la acción y entre la praxis y la ética, que es contradictoria en sí misma, ¿no? Es una de las herencias más perversas, ¿no? Que hemos recibido, ¿no? En este siglo XXI. Habría que reconstruir unas estrategias para las cuales el individuo tuviera formas de actuación ética a partir de unos principios no dogmáticos, no impuestos por instituciones religiosas o éticas o estatales, ¿no? Sino una ética surgida desde el propio individuo, desde su experiencia social y experiencia individual, ¿no? Es la ética surgida a partir del reconocimiento de las cicatrices, de las marcas en los demás y en el propio cuerpo. Para mí es central este tema, ¿no? Es decir, la ética es
en mi caso, o como me lo planteo, es lo que dirige mi creación intelectual y artística como director y como profesor. Tengo una ética, por ejemplo, de la escritura. Intento no contaminar el mundo con mis textos. Creo que igual que los ríos y los campos están llenos de plásticos, habría que limpiar, tendríamos que tener un respeto, ¿no?, como individuos y como creadores, ¿no?, a la hora de producir textos, ¿no?, y producir solamente cuando es una necesidad y cuando creemos en ellos, cuando creemos que son un valor. Lo que decía al principio de la entrevista, prefiero leer, prefiero escuchar, a hablar y a escribir, porque escuchando y leyendo me enriquezco, y solo cuando me he enriquecido mucho, entonces estoy éticamente comprometido y éticamente enriquecido como para decir una palabra y para aportar algo a esta inmensidad textual en la que vivimos, ¿no?, donde hay tanta contaminación sísmica, tanta confusión, donde cada creador debería ser autoconsciente y debería ser responsable de su aportación. Entonces, esa es la ética la cual yo suscribo como escritor, como músico también. Es decir, yo produzco música cuando creo que tiene valor esa música. Y como profesor, ¿no? Creo que es fundamental que el profesor asuma su tarea como una tarea ética, ¿no?, una tarea de dar lo mejor de sí mismo, ¿no?, a la siguiente generación. Estamos llegando ya al fin de nuestra tarde de España siglo XXI. Rafaela nos ha dejado unas palabras maravillosas, bellas, que quizás tengan el afán de eternidad, el afán de perpetuarnos en los demás. Profesor, compositor, creador. No dije palabras malsonantes cuando lo definí como un humanista, ni tampoco palabras pretenciosas. Rafael, ¿qué deseos tienes para un futuro que esperemos sea más humano? Antes de contestar, yo no soy compositor, porque eso es escribir y es dejar texto. Yo soy intérprete, soy un lector, yo soy director de orquesta y pianista. Para un futuro más humano, ¿qué podemos hacer? Bueno, que cuando pensemos en nuestras identidades nacionales, pensemos más en las personas que en las ideas. Me importa mucho más los españoles que España. Construyamos a España a partir de los españoles, y no a partir de las ideas ideas míticas, místicas, esencialistas sobre la colectividad. Sino vayamos a la persona, al individuo particular. Escuchemos al sujeto privado. Volvamos a lo íntimo, ¿no? Quizás solo ahí, en el reconocimiento de lo pequeño y no de lo grande, en la atención al detalle y no al cuadro en general, encontremos una perspectiva desde la cual construir un modelo de sociedad, un modelo de entendimiento, un modelo de respeto y de felicidad. Pues hasta aquí hemos llegado. Somos la historia de nuestras relaciones, en esa lucha entre esencia y existencia. Y creo que las palabras de Rafael Lamas han sido una buena ilustración para esta dialéctica en una sociedad del conocimiento en la España del siglo XXI.